¿Ya? Bueno, chicos, hoy vamos a tratar el tema sobre la empresa, ¿sí? Voy a compartir con ustedes la presentación en diapositivas para que puedan ver y también posterior a la socialización del tema, vamos a realizar las diferentes preguntas. En esta ocasión, al finalizar, yo les voy a tomar la asistencia, ¿no? La asistencia a esta clase. A ver, permítanme por favor compartir. ¿Sí? ¿Ya? Me indican por favor si están observando. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Listo. Listo, chicos. Entonces vamos a ver lo que es, ¿sí? En esta semana nos toca ver todo lo referente a la empresa, ¿sí? Cabe recalcar, chicos, que dentro de la empresa hay el contenido, que dentro de él está la definición, la clasificación. Dentro de la clasificación de las empresas vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar la clasificación por la actividad, por el sector al que pertenecen, por el tamaño, por la función económica, la clasificación por la constitución, la clasificación por la inversión de capital. Vamos a ver la clasificación de las compañías según el tamaño que existen dentro de nuestro país y también aquellas compañías que es definido por la Superintendencia de Compañías, aquellas que existen dentro del Ecuador, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el primer... ¿sí? Vamos a iniciar. Entonces, chicos, ¿qué es lo que queremos aprender y cuál es el objetivo de que ustedes aprendan esta temática? Es conocer sobre la importancia de las empresas y las compañías, ya que estas son fuentes generadoras de ingresos en la economía de nuestro país y de notar que dentro de ellas se aplican los aspectos contables, ¿sí? Eso es lo que queremos aprender. ¿Qué conocimientos previos tenemos que saber para poder saber acerca de lo que es una empresa? Para el autor Guajardo y Andrade, ¿sí? En su libro, en el año 2012, él publica lo que se define a la empresa. En ella indica que se refieren a las organizaciones económicas como una combinación de recursos humanos, financieros, tecnológicos que son administrados con el objeto de generar algún bien o servicio a la sociedad. Es necesario que las organizaciones cuenten con información para administrar y rendir cuentas de su actuación a las partes interesadas. Eso es lo que menciona Guajardo y Andrade. Entonces, ¿qué es empresa, chicos? Empresa son las acciones, ¿sí? Que desarrolla la humanidad o el humano, ¿sí? Acciones que están orientadas a ofertar productos, prestar servicios, ¿sí? Con criterios de calidad y además con eficiencia. Se precisa también que dentro de las organizaciones se genere una estructura tal, ¿sí? En la que se denomine empresa. El propósito de la misma es generar bienes, es generar servicios que sean de calidad en beneficio de la sociedad. Eso es una empresa. Por otra parte, cabe recalcar, chicos, que el desarrollo de las actividades empresariales tienen un vínculo directo con la contabilidad. Todas aquellas actividades que se desarrollan dentro de las empresas tienen un vínculo directo, ¿sí? Con el desarrollo de los aspectos contables, ya que hay que tomar en consideración que al crear una empresa, cuando se genera una creación de una empresa,
se toma en consideración que es por el aporte de inversionistas, está inmersa dentro de ellos propietarios que han aportado para su creación capital. Entonces, aquellos que se generan como inversionistas, propietarios o directivos, son aquellos que necesitan tener o conocer información contable. Entonces, son aquellos que son usuarios y que requieren saber los resultados que generan la gestión empresarial, ¿sí? Esta información que dé como resultado de la de gestión empresarial es para que los mencionados inversionistas, directivos, los usuarios de la información tomen decisiones oportunas, ¿sí? Y que garanticen que la empresa tenga una permanencia en el mercado. Entonces, cabe recalcar que para nuestra carrera, sí, es bastante importante conocer esta temática de lo que se refiere a empresa. Entonces, repito, una empresa, sí, una empresa es donde que se constituye todas aquellas actividades que tienen vínculo directo con la contabilidad, ¿no? Sobre todo por tener conocimiento de la parte administrativa y económica de la misma y en base a ello, en base a ese conocimiento, poder tomar decisiones los usuarios de la información, ¿no? Cabe recalcar también, chicos, que las organizaciones, ¿sí? O empresas económicamente cimentadas, ¿sí? Suelen brindar productos o servicios a clientes. Las empresas comúnmente quieren incrementar ventas, quieren generar rendimientos, quieren generar utilidades. ¿Sí? Entonces, prácticamente se puede concluir que la empresa es un conjunto en el cual personas realizan inversiones con una finalidad de desarrollar actividades económicas y que mediante estas actividades produzcan, ¿sí? O se comercialice bienes o servicios y satisfagan las necesidades del mercado, y para ello se puede obtener rendimientos sobre las inversiones realizadas. Vamos con la clasificación de las empresas, ¿sí? Las empresas tienen una variedad en su ámbito o criterio de clasificación. Las empresas se clasifican por la actividad, por el tamaño, por el sector al que pertenecen, por la función económica, por la constitución, por la inversión de su capital. Vamos a ver aquellas empresas que se desarrollan por la actividad. Comúnmente se les conoce a las empresas, ¿sí?, que se clasifiquen por la actividad en sector primario, sector secundario, sector terciario. En el caso del sector primario, son aquellas empresas que se las conoce como industriales o de transformación, ¿sí? Aquellas empresas denominadas como industriales son aquellas que se basan en una actividad, ¿sí? Se basan en una actividad de comprar materia prima, de transformar en un producto terminado y posteriormente comercializar, ¿sí? Repito, la clasificación de las empresas es bastante vasta, ¿sí? Una de las clasificaciones es por la actividad. La clasificación o subclasificación o tipos de empresas que están inmersas en la clasificación por la actividad son el sector primario, sector secundario y sector terciario. Dentro del sector primario están las industrias. Son aquellas empresas que están dedicadas a la transformación, ¿sí?, de productos terminados, previo a la compra de materia prima. Por ejemplo, en estas empresas están inmersas aquellas que fabrican, como por ejemplo pueden ser empresas que fabriquen muebles, zapatos, ropa, etcétera. Aquellas del sector secundario
¿sí? Son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de bienes o a su vez adquieren productos con el objeto de comercializarlos, ¿no? Aquí en las empresas del sector secundario, ¿sí? No realizan transformación alguna, ¿sí? Su único fin es adquirir productos terminados y volver a venderlos o comercializarlos, ¿no? En este caso están, por ejemplo, los supermercados, las librerías, las mueblerías, empresas que comercializan autos como concesionarias, ¿sí? Empresas que venden equipos informáticos, etcétera. Dentro del sector terciario tenemos a las empresas de servicio, ¿sí? Las empresas de servicio. En el caso de las empresas de servicio, son aquellas empresas que su actividad económica se basa en la generación o venta de productos intangibles. ¿A qué se refiere los productos intangibles? Son aquellos objetos o productos que no se pueden tocar, ¿sí? Por eso se llaman productos intangibles. Son aquellos que no se pueden tocar, ¿sí? No se pueden ver. En este caso, por ejemplo, empresas que se dedican a este tipo de servicios son, por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de educación, empresas que se dedican a la publicidad, empresas que se dedican a la limpieza. Entonces, en conclusión, dentro de las empresas en la clasificación por la actividad están las del sector primario, secundario y terciario, o a su vez llamadas industriales, comerciales y de servicios. Cabe recalcar, chicos, que en el sector primario puede considerarse también empresas del sector extractivo o agropecuarias, ¿sí? Dentro del sector primario. Aquellas empresas que sean extractivas o agropecuarias también se les considera como parte del sector primario. Dentro del tamaño, ¿sí? Se consideran empresas según su tamaño a las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. A las empresas denominadas como microempresas son empresas pequeñas que por lo general se inician como emprendimientos personales, ¿sí? O emprendimientos familiares, artesanales. Estas comúnmente se caracterizan por tener pocos empleados, es decir, como máximo tienen un número de 9 empleados. Sus ventas normalmente no llegan a superar los $100,000 anuales, ¿sí? Entonces, aquellas que se caracterizan de esta forma se denominan como microempresas. Las pequeñas empresas, en cambio, son aquellas empresas que tienen actividades económicas y productivas. Aquí ya se manejan un número mayor de empleados, ¿no? Puede ser entre 10 hasta 49 empleados. Sus ventas ya superan los $100,000 de manera anual, pero no llegan a superar el $1,000,000, ¿sí? Y sus activos también se basan sus activos en $100,000 a más, ¿sí? Entonces, esas empresas son denominadas como pequeñas empresas. Y aquellas empresas denominadas como medianas empresas, en cambio, son aquellas que ya llegan a tener un número de empleados de 50 a más o menos unos 200 empleados. Sus ventas brutas anuales ya llegan a superar el $1,000,000 anual y llegan a tener un valor de activos de $750,000 más o menos. Sí, las empresas grandes, en cambio, en estas empresas sí se puede definir de que hay un sinnúmero de empleados, ¿no? Que ya llegan a superar a ser más de 200 empleados, que las ventas brutas anuales, es decir, las ventas que se superan a los $5,000,000 en el año y que sus activos totales llegan a ser mayor a $4,000,000. Entonces, así se les conoce a las empresas como por la clasificación según su tamaño, ¿sí? Microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. Ahora,
Dentro de las empresas también podemos tener a las empresas que son generadas por el ámbito de actuación, ¿sí? Entre ellas encontramos las empresas locales, regionales, nacionales, internacionales y multinacionales. Por ejemplo, en el caso de la finalidad de beneficios, están empresas con ánimo de lucro o empresas sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir empresas con ánimo de lucro? Son aquellas empresas que sus actividades económicas tienen la finalidad de obtener rendimientos, sí, utilidades dentro de las actividades económicas que desempeñan. Mientras aquellas empresas que son creadas sin fines de lucro o sin ánimo de lucro son aquellas que dan servicios, ¿sí? Bienes o productos sin el ánimo de generar rendimiento para la misma. Dentro del sector al que pertenecen o también llamadas por la titularidad del capital están las empresas privadas, públicas y mixtas. Las empresas privadas son aquellas empresas que son creadas por personas naturales o personas jurídicas, pero de derecho privado, ¿sí? Estas empresas comúnmente se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios, ¿sí? Como por ejemplo puede ser, yo que sé, empresas como Produbanco, sí, Grupo Produbanco, por ejemplo, empresas como TIA, son empresas que son prácticamente generadas por personas naturales o creadas por personas naturales o personas jurídicas, pero de derecho privado. Hay también empresas del sector público. Las empresas públicas son entidades, en cambio, creadas por la Constitución o por la ley de nuestro país. Son por actos legislativos seccionales, como por ejemplo los municipios, ¿sí? Los organismos o entidades del gobierno nacional. Son, por ejemplo, entre ellos están los ministerios, en el caso de los organismos del sector público seccional, están los consejos provinciales y municipales, ¿sí? Todas aquellas empresas que son creadas bajo constitución o ley o generadas con capital definido como público, entonces son empresas públicas. Pero en nuestro país también se desarrollan empresas mixtas. Las empresas mixtas, en cambio, son empresas que tienen su capital constituido por aportes del sector privado y por el sector público, ¿sí? Como por ejemplo, existen las compañías de economía mixta, ¿sí? Por ejemplo, existe una compañía de economía mixta como Austrogas. Hay otra compañía de economía mixta como Lojagas. Entonces, hay diferentes empresas también sí que sí existen en nuestro país que están constituidas con capital público y con capital privado, ¿sí? Dentro de las empresas también existe por la forma jurídica, ¿sí? Las empresas también existen o se clasifican por su forma jurídica. En este caso, hay empresas que son individuales, sociedades, sociedades mercantiles especiales y otras formas. En el caso de las empresas individuales son unipersonales, son conocidas en nuestro medio, sí se constituyen o su forma jurídica de constitución son negocios unipersonales, sí, estas se constituyen ante un juez de lo civil o también son constituidas como compañías unipersonales de responsabilidad limitada, exclusivamente cuentan con un solo socio, no pueden ser constituidas con un mayor número que no sea uno, si solo con uno debe ser constituida. El que constituye este tipo de empresas se le denomina como gerente propietario, ¿sí? El aporte del capital no podrá ser inferior a una remuneración básica, ¿sí? Cuando se crean estas organizaciones o empresas que denominadas como unipersonales,
el capital con el que crean o aportan para su creación no puede ser inferior a una remuneración básica. Sí, como por ejemplo, comúnmente en nuestro medio existen empresas como ferreterías, existen empresas, librerías. Sí, estas empresas, muchas de ellas son constituidas, pero solo son constituidas como empresas unipersonales o individuales, porque tienen un solo dueño. Sí, existen también aquellas denominadas como sociedades o compañías. Estas empresas se constituyen ya con un aporte de capital de varias personas, por eso mismos se llaman sociedad, ¿sí? Este tipo de empresas son constituidas por personas naturales o también por personas jurídicas. Estas se clasifican, por ejemplo, en sociedades de hecho y en sociedades de derecho, ¿sí? Ya les voy a dar la clasificación de las sociedades también. Existen también aquellas sociedades mercantiles como por ejemplo los fideicomisos o los consorcios. ¿Qué es un fideicomiso? Es un contrato en virtud del cual una o más personas, ¿sí?, transfieren de manera temporal la propiedad de bienes muebles. ¿Sí? Eso es un fideicomiso, es un contrato en el cual una o más personas, ¿sí?, transfieren de manera temporal una propiedad de bien mueble o inmueble. ¿Sí? Y también existen, dentro de las sociedades mercantiles, existen los consorcios, ¿sí? O asociaciones de empresas. Estos consorcios o denominados consorcios, en cambio, son asociaciones económicas en que buscan prácticamente a desarrollar actividades mediante la creación, perdón, la creación de una tipo sociedad en la cual acuerdan, ¿sí?, aquellos accionistas, ¿sí?, accedan a entregar un valor de capital para crear una sociedad bajo acciones, ¿sí? Ese tipo son de sociedades mercantiles. Y hay otros tipos o otras formas de sociedades, ¿no? Dentro de ellas también están las sociedades, por ejemplo, o instituciones que generan, que son constituidas como sociedades, pero no generan lucro, es decir, son creadas como instituciones sin fines de lucro. Sí, hay otras formas también de empresas constituidas como tal, ¿no? Entonces, en este caso son aquellas empresas que prestan servicio, pero su ánimo no es lucrar, ¿sí? Su ánimo es brindar un servicio a la sociedad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. Chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por mi Sigamos. parte, no. Ya, bueno, entonces sigamos. Al final, bueno, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones y en caso de que tienen alguna pregunta, la realizamos, ¿ya? Clasificación de las compañías. En nuestro medio, yo les había mencionado que la clasificación de las empresas se da por el tamaño, ¿sí? Se daba por el tamaño. Dentro de nuestro país, dentro de nuestro medio, ¿sí?, existen ciertas compañías que son también clasificadas por su tamaño. Y yo les había mencionado, ¿no?, que en la Superintendencia de Compañías clasifica a las compañías, ¿sí? O clasifica también a las sociedades en cinco tipos de sociedades, ¿sí? Pero previo a la clasificación de las sociedades como tal, define también que existe empresas que son conocidas por su tamaño. En este caso, las empresas, ¿sí? Las empresas por su tamaño, yo les había mencionado que existen las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿sí? En nuestro país existen este tipo de compañías y es por ello que la Superintendencia de Compañías la clasifica de tal modo, ¿sí?
Para definir a la empresa como micro, ¿sí? Indica de que tiene que tener un personal de 1 a 9, es decir, empleados debe poseer de 1 a 9. Un valor de ventas anuales tiene que llegar a tener de $1 hasta $100,000 y son denominadas como microempresas. Los montos que tienen en activos, es decir, en bienes, ¿sí? Que son controlados por una empresa, tienen que llegar a tener hasta $100,000 y son denominadas como microempresas. En nuestro medio, a las pequeñas empresas se las conoce aquellas que tienen un número de empleados de 10 a 49, ¿sí? Que sus ventas brutas o valor bruto de ventas sea de $100,000, de 100,000, $1 hasta $1,000,000, ¿sí? Su capital, perdón, su monto de activos tiene que ser de $100,000 hasta 750,000. En el caso de las medianas empresas, son de 50 a 199 empleados. Su valor de ventas brutas anuales tiene que ser de 1 millón a 5 millones y un monto en activos de 750,000, $1 hasta 399,999. Y las grandes empresas, en cambio, ¿sí? Se consideran de que tienen que llegar a tener un número de empleados de 200 a más, ¿sí? Sus ventas brutas anuales tienen que superar los 5 millones, es decir, desde 5 millones, $1, ¿sí? Hasta más. Y que sus montos de activos sean mayores o iguales a 4 millones. ¿Sí? Entonces, así se clasifican en nuestro país también las compañías por el tamaño. En el Ecuador existe un número importante de empresas constituidas. ¿Sí? En nuestro país existen bastantes empresas que son constituidas, es decir, que están siendo reguladas por la ley de compañías. Dentro de la ley de compañías, en su artículo 1, menciona. De ley. Regresé, chicos, ¿qué pasó? Ya, listo, chicos, entonces sigamos, ¿ya? Mencionaba que en nuestro país, sí, existen un número importante de empresas las cuales están constituidas como sociedades y aquellas que están constituidas como sociedades están reguladas por la ley de compañías. Sí, en el artículo número 1 menciona que contrato de compañía es aquel que por lo cual dos o más personas unen sus capitales para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. ¿Sí? En nuestro país, según la ley de compañías, existen la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, las compañías de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. Esa es la clasificación que emite el artículo número 2 de la ley de compañías, ¿sí? Las 5 clases de compañías que acabo de mencionar se constituyen como personas jurídicas. La ley de compañías las reconoce como compañías, ¿sí? Con la participación de 2 o más socios. En el caso de la compañía en nombre colectivo, son aquellas que contraen o su sociedad se contrae entre 2 o más personas naturales, en la cual se realizan, sí, actividades de comercio bajo una real razón social. El contrato de esta compañía en nombre colectivo se celebra por medio de escritura pública y esta debe ser aprobada bajo el juez de lo civil. Sí, esta compañía de nombre colectivo es aprobada por el juez de lo civil. El capital que compone esta compañía se da por aportes
que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Significa que en este tipo de sociedades, ¿sí? Llega o se genera este tipo de sociedades por el acuerdo de dos o más personas. El aporte de capital no es necesario que se realice en ese momento, ¿sí? Más cuando se realiza el contrato de la compañía, tiene que quedar el compromiso del socio en que en ese momento entrega o se compromete a entregar el capital como parte de aporte a la sociedad, ¿sí? Entonces, prácticamente así se constituye o se le describe a la compañía en nombre colectivo. A la compañía en comandita simple o también denominada o dividida por acciones, ¿sí? Este tipo de esta compañía o este tipo de sociedad en comandita simple se celebra su contrato entre uno o varios socios. Estos socios, ¿sí? Tienen que ser solidaria e limitadamente responsables con la sociedad, ¿sí? Prácticamente los socios son suministradores de fondos, son llamados sociedades comanditarios. ¿Por qué? Porque cuya responsabilidad, ¿sí? Como socios es solidaria e ilimitada. Y aquellos denominados como comanditarios, en cambio, se denomina como aquellos que tienen responsabilidad que se limita al monto de sus aportes. ¿Qué tiene más de característica esta compañía en comandita simple? El capital que aporta o que aportan para la creación de este tipo de sociedad en comandita por acciones debe dividirse un número nominativo de acciones, sí, de igual forma para todos aquellos denominados como socios, ¿sí? Así se constituye una compañía en comandita simple y estas son las características. La compañía de responsabilidad limitada. Las características de la compañía de responsabilidad limitada son aquellas sociedades, ¿sí?, que se constituyen con la participación de 2 hasta 15 personas. Por eso se llama responsabilidad limitada. Estas sociedades no pueden tener más de 15 personas, ¿sí?, participando dentro de este tipo de sociedades. Las personas que constituyen este tipo de compañías deben responder por todas las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones. Es decir, que en este caso los socios son limitados a responder hasta el monto de sus aportaciones. También por eso se llama responsabilidad limitada. El capital con el que conforman este tipo de empresas se denomina aportaciones y los que conforman este tipo de sociedad se llaman socios, ¿sí? Dentro de la ley de compañías menciona que su capital de creación no tiene que ser inferior a $400, ¿sí? Comúnmente este tipo de sociedades estarán divididas en participaciones, ¿sí?, en participaciones por cada uno de sus socios. Las compañías anónimas. Las compañías anónimas, en cambio, son sociedades cuyo capital está dividido por acciones, ¿sí? Esta se diferencia de las demás sociedades porque este tipo de sociedad está dividida su capital en acciones, acciones que son negociables, ¿sí? Estas acciones están formadas por la aportación de los accionistas, es decir, aquí los valores de capital está dado por acciones y aquí a las personas que conforman este tipo de sociedad se llaman accionistas, ¿sí? Igual tienen responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque los accionistas responderán únicamente
por el monto de las acciones, ¿sí? Por el monto de sus acciones. La compañía anónima podrá establecerse con el capital autorizado que determine la escritura de constitución. Es decir, que el monto de capital de este tipo de empresa no será inferior a $800, ¿sí? En la compañía anónima, chicos, el monto mínimo de capital para este tipo de sociedades es de $800 a más, obviamente, no. Pero la ley de compañías dispone que su creación sea con un mínimo de capital de $800. Por último, tenemos la compañía de economía mixta. La compañía de economía mixta, en cambio, son sociedades o compañías que están constituidas, ¿sí? Por la formación de un capital privado y público, ¿sí? Ya. Entonces, la compañía de economía mixta, chicos, como les mencionaba, está constituida por dos tipos de capitales, ¿no? Está constituida por el capital privado y capital público. En este tipo de compañías se encuentran empresas del Estado, ¿sí? Empresas del Estado, pero también que tienen aportación de personas naturales o personas jurídicas, ¿sí? En el caso, como ejemplo, podemos dar las municipalidades, por ejemplo, porque las municipalidades son economías mixtas, porque comúnmente ellos reciben parte del presupuesto del Estado, pero también son autónomas porque generan sus propios recursos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, están este tipo de sociedades de economía mixta. La facultad, sí, la facultad que tienen este tipo de empresas es el desarrollo, el fomento de la agricultura, de desarrollar industria, de buscar, sí, el beneficio para la economía nacional, la satisfacción de las necesidades del orden colectivo y también buscan la prestación de servicios públicos o del mejoramiento de servicios públicos que ya estén establecidos. ¿Sí? Entonces, así se les conoce a las compañías. Ahora, chicos, cabe recalcar que las compañías, ¿sí? O las sociedades son conocidas como personas jurídicas, ¿sí? Para que me entiendan un poquito de lo que acabo de explicar. Las empresas denominadas como compañías o sociedades también son llamadas personas jurídicas, ¿sí? Son personas jurídicas. En cambio, al individuo que se le denomina como propietario de una empresa, a él se le conoce como persona natural. Nosotros en el Estado todos somos personas naturales y a las empresas que hayan sido registradas como compañías o sociedades serán conocidas como personas jurídicas, ¿sí? En el Código Civil, en el artículo 564, a la persona jurídica se la conoce como una persona ficticia, ¿sí? Se le conoce a la persona jurídica como una persona ficticia, pero que dicha persona es capaz de ejercer derechos y también contraer obligaciones civiles. Tiene que ser representada de manera judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies. Existen las corporaciones y las fundaciones. ¿Sí? Entonces, miren, existe bajo la ley, bajo el Código Civil, en su artículo 564 dice que existen dos tipos de personas jurídicas, ¿no? Aquellas que son denominadas como corporaciones y aquellas que son denominadas como fundaciones. En cambio, a la persona natural se le conoce al ser humano, cual sujeto contrae derechos,
tiene la capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y cumplir obligaciones, para responder de sus actos dañosos o delictivos. Se supone que sustancialmente una persona natural puede llegar a formarse como persona jurídica. Entonces, prácticamente, chicos, sí, en nuestro medio, para entender la conceptualización de las empresas, están siendo constituidas por personas jurídicas o por personas naturales. ¿Sí? Como reflexión, chicos, a menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad, o la creación de una empresa responde a la necesidad de cubrir servicios o la necesidad de que en el entorno determinado y mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Es decir, que al momento de crear la empresa, ¿sí? Responde a varias necesidades. Una, de cubrir servicios, o también la necesidad de buscar un entorno determinado mediante el cual hay la posibilidad de salir beneficiado. Para ello existe el emprendedor o el grupo de emprendedores que reúne todos aquellos denominados como recursos económicos y logísticos que sean necesarios para poder afrontar dicho reto empresarial y cumplir los objetivos que se marquen, y que, haciendo uso de los llamados factores productivos como trabajo, tierra y capital, se generen las empresas. ¿Sí? Ahora, cabe recalcar, chicos, cabe recalcar que en nuestro país, ¿sí? Las empresas aquí tienen que manejarse, o su creación tiene que cumplir ciertas formalidades, ¿sí? Dentro de nuestro país se reconoce que en el momento de la creación de las empresas, negocio o sociedad debe cumplir ciertas formalidades para desarrollar cualquier actividad económica, sea esta industrial, comercial o actividades de servicio. ¿Sí? ¿Cuáles son las formalidades que se debe cumplir para la creación de una empresa? Primero, todo individuo o persona natural que quiera emprender o generar un tipo de empresa en nuestro país tiene que definir qué tipo de negocio quiere emprender. Puede ser un negocio unipersonal o una sociedad, es decir, ubicarse por medio de la clasificación, ¿sí? Por medio de la clasificación de las empresas por, a ver, déjenme ver, a las empresas por medio del, buscando el medio, si es un negocio unipersonal o es una sociedad, ¿sí? En este caso, por la Constitución. Ahora, aparte de saber qué tipo de negocio se quiere crear en nuestro país, hay que tomar en consideración ciertos aspectos legales. Entre ellos está, por ejemplo, la ley de régimen tributario, ¿sí? La ley de régimen tributario. En este caso, todo negocio, sí, que sea tanto unipersonal como las sociedades, tienen que cumplir requisitos bajo esta ley, ¿sí? Entre ellos está obtener en el Servicio de Rentas Internas el registro único de contribuyentes, ¿sí? En el caso de que se requiera obtener el registro único de contribuyentes, se definirá para las sociedades, porque para los negocios unipersonales denominados como microempresas, ¿sí? Este tipo de empresas comúnmente, aquí me he equivocado, comúnmente